salvación. Oh Rey invencible, oh Rey invencible, no existe otro igual, que en toda batalla traerá libertad. Mi esperanza en Él siempre estará. Yo me alegraré y yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Firme estaré en el Dios de mi salvación. Y yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Firme estaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Y lo que declaraste con fe yo veré, que en la vida y la muerte ganancia tendré. Y yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y yo me alegraré, y yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Firme estaré en el Dios de mi salvación. Y yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y firme estaré en el Dios de mi salvación. Y yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Firme estaré en el Dios de mi salvación. Y yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y firme estaré en el Dios de mi salvación. Abre esas palmas fuerte, iglesia. ¡Hey! Tuyo es el dominio, tuya es la gloria. Vamos a cantarlo. Y tuya es la autoridad. Y tuya es la autoridad, tuya es la autoridad, por siempre y siempre. Una vez más, tuya es la autoridad, y tuya es la autoridad, y tuya es la autoridad, por siempre. Una vez más, y tuya es la autoridad, fuerte, tuya es la autoridad. Por siempre y siempre. Y tuya es la autoridad. Y tuya es la autoridad. Y tuya es la autoridad. Por siempre y siempre. Oh Yahweh, y Yahweh. Por siempre y siempre. Oh Yahweh, Yahweh. Por siempre y siempre. Oh Yahweh, Yahweh. Por siempre y siempre, oh Yahweh, por siempre y siempre. Tuya es la gloria, por siempre, por siempre, por siempre. Tuya es la gloria, oh, y yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Cantamos juntos y yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Firme estaré y firme estaré en el Dios de mi salvación. Oh, y yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y firme estaré en el Dios de mi salvación. Y yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Firme estaré en el Dios de mi salvación. Y yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y firme estaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré y me alegraré en tu presencia. Oh, yo me alegraré en tu presencia, Señor.
autoridad. Vamos, tuya es la autoridad y tuya es la autoridad por siempre y siempre. Y tuya es la autoridad y tuya es la autoridad y tuya es la autoridad por siempre y siempre. Y tuya es la autoridad y tuya es la autoridad y tuya es la autoridad por siempre y siempre. Y tuya es la autoridad y tuya es la autoridad y tuya es la autoridad por siempre. Oh, tuya es la autoridad y tuya es la autoridad y tuya es la autoridad y tuya es la autoridad por siempre y siempre. Y tuya es la autoridad, solamente tuya, por siempre, Yahweh. Tuya es la autoridad, por siempre y siempre, oh Yahweh, Yahweh, por siempre y siempre, oh Yahweh, por siempre y siempre, oh Yahweh, oh Yahweh, y siempre, oh Yahweh, oh Yahweh. Y yo me alegraré en el Dios de mi salvación, firme estaré en el Dios de mi salvación. Y yo me alegraré en el Dios de mi salvación, y firme estaré en el Dios de mi salvación. Y yo me alegraré en el Dios de mi salvación, y firme estaré en el Dios de mi presencia. Y yo me alegraré en el Dios de mi salvación, y firme estaré en el Dios de mi salvación. Oh, tú eres el Dios de mi salvación. Firme estaré, firme estoy, yo confiaré en ti. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación, firme estaré en el Dios de mi salvación. Y yo me alegraré en el Dios de mi salvación, firme estaré en el Dios de mi salvación. Una vez más, y yo me alegraré en el Dios de mi salvación, firme estaré en el Dios de mi salvación. Y yo me alegraré en el Dios de mi salvación, firme estaré en el Dios de mi salvación. Aleluya, nos gozaremos en tu presencia, Señor. Nos alegraremos en ti. Quiero compartir una palabra con ustedes en esta noche acerca de las promesas de Dios. ¿Cuántos de ustedes entienden que Dios tiene promesas para nosotros? Que la palabra de Dios está llena realmente de las promesas de Dios para con nosotros como su pueblo. Y quiero comenzar de ver esto porque en la semana que entra voy a iniciar compartiendo acerca de la manera, algunos principios, cosas y promesas del Señor que necesitamos creer para poder ser anfitriones de su presencia, para poder ser las personas o los vasos donde el Señor va a derramar su presencia, su propósito aquí en la tierra. Y es algo que quiero invitarles a
a venir y ser fiel. Son como 7 semanas que vamos a estar compartiendo acerca de eso y hay que traer su cuaderno, hay que traer su Biblia, hay que venir ya listos y dispuestos para aprender algo glorioso. Amén. Acerca de las promesas de Dios, acerca de la manera que nos quiere usar aquí en la tierra. Pero si tienen sus Biblias, entonces el primer versículo que vamos a ver en esta noche es 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 1:20. Y vamos a leer aquí. 2 de Corintios 1:20. Dice así: pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Tantas como sean las promesas. Eso nos quiere decir de que hay tantas promesas para con nosotros que podemos encontrar en la palabra de Dios, y que cada una de esas promesas son en Cristo Jesús, sí y amén. Acuérdense que el apóstol Pablo está escribiendo una carta aquí en Corintios, el 1 y 2 de Corintios, está escribiendo una carta a una iglesia cuyo palabra o Biblia, ahora hoy en día nosotros tenemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, pero cuando él se refiere a las promesas de Dios, está hablando de las promesas que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, pero también en Cristo Jesús hay más promesas aún. Entonces él está diciendo que en Cristo Jesús nosotros tenemos en todas las promesas que contiene el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el cumplimiento de las promesas. Nosotros tenemos en Cristo Jesús nuestro sí y amén. Ahora, vamos a investigar, vamos a ver algunos de esas promesas, pero también en números dice así, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta. ¿Cuántos dicen amén? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Sí, por supuesto que sí. La cosa es que muchas veces cuando se trata de las promesas de Dios, nosotros podemos procesar las promesas de Dios como algo de que hemos tenido tal vez una mala experiencia. ¿Cuántos de ustedes han tenido la mala experiencia de que alguien comparte contigo y lo que están diciendo a ti es una mentira? ¿A cuántos de ustedes alguien les ha mentido en algún momento u otro? ¿Yeah? Cuando nosotros hemos mentido. Nosotros hemos sido ahí tanto víctima como el ofensor en cuanto a las mentiras, pero también el arrepentimiento. Dice que ni hijo de hombre para que se arrepienta, como para prometer algo y luego se cree, bueno, ya sabe que no. Ya cambié mi opinión, ya cambié mi sentir. Mire, las promesas de Dios, como nosotros leímos, son sí y amén en Cristo Jesús. Las promesas de Dios. Entonces, vamos a ver, porque dice en 2 de Corintios, tantas promesas. Y vamos a ver algunas promesas, quizás algunas promesas que ustedes han escuchado, otros que quizás son promesas nuevas que primera vez que van a escuchar en esta noche. Pero déjenme decir de que tampoco son todas las promesas que vamos a compartir en esta noche.
Para poder hacerlo tendremos que comenzar en Génesis y estar buscando versículo por versículo, pasaje por pasaje, todas las promesas de Dios desde un inicio. Pero vamos a ver algunos en esta noche. Tal vez para aumentar y encender el fuego en el corazón de nosotros en cuanto a las promesas de Dios. Porque si es una promesa de Dios, debemos de creer, como estamos viendo aquí en Números, no es un hombre que miente, ni hijo de hombre para arrepentir de algo que él ha prometido. No va a negar de cumplir su promesa para con nosotros. Entonces, si es una promesa de Dios, nosotros necesitamos creer una promesa de Dios. Amén. Y también vamos a ver que la mayoría de las promesas de Dios tienen condiciones. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, la salvación no es para todos. Es para todo aquel que cree en Él. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la puerta está abierta para todos, pero la salvación es para todo aquel que cree en Él. Todo aquel que confiesa con su boca, que cree en su corazón que Él es el Hijo de Dios. Entonces hay cierta parte que nos corresponde a nosotros. No hay. Y no voy a decir que no hay ninguno, porque no ha leído y estudiado cada promesa de Dios para poder decir que no existe, pero yo creo de que por lo general la mayoría va a tener una parte que nos corresponde a nosotros. Hay bendición en la obediencia. Hay bendición en creer las promesas, pero también hay una parte que nos corresponde a nosotros. Amén. Entonces, la primera que vamos a ver en esta noche, porque hemos estado hablando mucho de la presencia de Dios, es que Dios promete su presencia. Amén. Él promete su presencia. Deuteronomio 31, versículo 8. Aquí nosotros tenemos el pueblo de Israel ya alistándose para entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Moisés está pasando la antorcha del liderazgo del pueblo a Josué para dirigir y llevar el pueblo de Dios a tomar posesión de la tierra prometida. Y en parte lo que él dice aquí en Deuteronomio 31, 8, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te acobardes. ¿Y por qué Moisés puede decir esto a Josué? Porque es algo que él ha recibido, una promesa que él ha recibido de parte de Dios. Entonces él dice, no tengas miedo, no temas, porque Dios irá con ustedes, van a conquistar, van a tomar posesión de la tierra prometida, y Él ha prometido estar con nosotros, a no dejarnos, no abandonar, no llevarnos a la mitad y después retirarse, sino que Él nos va a acompañar hasta la victoria. Y eso es una promesa de Dios. Amén. Eso es una promesa de Dios, una promesa en la palabra de Dios para nosotros. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, y no vamos a leer capítulo 28, eso sería su tarea. Capítulo 28, pero capítulo 28 tiene 14, los primeros 14 versículos tiene que ver con la bendición o las bendiciones de la obediencia. Los primeros 14 versículos. Luego, del versículo 15 al 68, son las consecuencias
de la desobediencia. Son 53 versículos dedicados a una advertencia, también una promesa de parte de Dios. O sea, no todas las promesas de parte de Dios son como para la bendición. También hay promesa de consecuencias por la desobediencia. Eso también es una promesa de Dios. Él promete si somos desobedientes, si nosotros estamos en la idolatría, que también habrá consecuencias. Y cuando hablamos de las promesas de Dios, por lo general la primera cosa que viene a la mente es todas las bendiciones que hay en las promesas de Dios. Y es importante conocer y reconocer de que sí hay muchas promesas que son bendiciones para nuestras vidas. Pero también el Señor promete consecuencias cuando hay desobediencia. Sería bueno leer Deuteronomio capítulo 28 y ver todas las bendiciones, pero también las consecuencias. Porque muchas veces nosotros queremos solamente las bendiciones. Bendízame, Señor. Pero no queremos, porque cada una de las promesas de bendición por obediencia tiene una condición. Si ustedes hacen tal cosa, aquí está la bendición. Mientras que las consecuencias, Él también dice, si ustedes no lo hacen, aquí está la consecuencia. Y en parte, el mismo pueblo, es que el Señor dijo a Moisés, mire, este pueblo me va a desobedecer. Pero les estoy dando la advertencia ahorita, para que no es una sorpresa cuando caen las consecuencias. Y si ustedes son un pueblo disciplinado para leer la palabra de Dios, van a saber de que sobre un tiempo ellos no obedecieron las orientaciones en Deuteronomio 28, no obedecieron por diferentes razones, idolatría y desobediencia. El Señor los sacó, el pueblo, de la tierra prometida por 70 años. Como parte de las consecuencias de la desobediencia. Entonces, es importante saber de que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y es mucho mejor la obediencia que la desobediencia. ¿Ya? Es mucho mejor la bendición de la obediencia que la consecuencia de la desobediencia. Entonces tenemos que aprender cuáles son las expectativas de parte de Dios. Pero hay promesas para nosotros. Él promete su presencia. Amén. Él promete su presencia con todo aquel que realmente anda buscando cómo obedecer la palabra de Dios y cómo honrar la presencia de Dios. Entonces, Isaías 26 también el Señor promete su paz perfecta. Isaías 26:3 dice, al de firme propósito. Ahora vamos a ver la condición. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti, Señor, confía. Entonces, ¿quiénes son los que van a estar guardados en perfecta paz de parte del Señor? Al de firme propósito. Hay que tener la firmeza de nuestro propósito. En tener la firmeza o estar firme en cuanto a nuestro propósito en el Señor, al estar firme con todo eso, hay una promesa de perfecta paz. Porque hay paz para él de firme propósito. Porque muchas veces no tenemos paz porque no tenemos dirección. No sabemos cuál es nuestro propósito. Estamos un poquito desubicados porque no estamos 100% firmes en nuestro propósito hacia dónde vamos. Y si no tenemos eso, no tenemos paz.
estamos angustiados. Porque nos hace falta dirección, propósito. Pero al de firme propósito, y nuestro propósito como seres humanos se encuentra únicamente y solamente en Cristo Jesús. Amén. La palabra nos enseña cuál es y cuál sería nuestro propósito. Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes necesitan la paz o perfecta paz de parte de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren estar en paz? Entonces necesitamos estar firmes en nuestro propósito. Y nuestro propósito número 1, ¿cuál es? Amar el Señor tu Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Ama el Señor sobre todo. Amén. Entonces, cuando estamos firmes en ese propósito, vamos a tener perfecta paz, porque estamos honrando al Señor. Ahora, vamos a ver también Isaías capítulo 40. Aquí hay otra promesa para renovar las fuerzas. ¿Cuántos de ustedes necesitan a veces renovar su fuerza? ¿Cuántos de ustedes están a veces angustiados, un poquito cansados en el camino? ¿Verdad? Cansado en el camino, sediento de ti. Nos gusta cantar esa canción. ¿Cuántas veces hemos visto a las personas cansados del camino? Obviamente están bien cansados, ¿verdad? Pero dice aquí Isaías 40, versículo 28 en adelante, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Todo eso son promesas de parte de Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, ¿cuántos muchachos hay aquí? Muchachas, muchachos. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperen a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Para quiénes? Puede ser que estamos cansados, y el hecho de que estamos cansados no quiere decir automáticamente que el Señor nos va a dar la fuerza. Él dice que al que hacer qué cosa, cuál es la condición, cuál es la parte que nos corresponde a nosotros. Los que esperen a Jehová. A veces estamos cansados porque estamos cansados de esperar pacientemente. Que el Señor no está moviendo tan rápido como nosotros deseamos por este asunto, por el otro asunto, y estamos desesperados y no queremos esperar en el Señor. Entonces estamos cansados. ¿Por qué estamos cansados? Porque estamos haciendo todo con nuestro propio con la fuerza de nosotros. Él dice que a los que esperen en mí, yo voy a renovar sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas. ¿Cuántos de ustedes han visto la maravilla de un ave que está volando? Se ve como que no están, es decir, que no están haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad? No es que está el pajarito quizás un inicio, pero después cuando ya está ahí bien arriba, como águila, solo extiende sus alas y está.
yo me cansaría ver un ave si los aves estaban todo el tiempo. A veces nosotros sentimos como todo el tiempo. Y estamos cansados. Estamos cansados porque estamos haciendo todo el trabajo. Pero el Señor nos quiere renovar las fuerzas, pero hay que esperar el tiempo del Señor. Tenemos que esperar el momento del Señor. Tenemos que estar pacientes sabiendo de que ese tiempo va a llegar. ¿Ya? Y si no ha llegado es porque no es tiempo. Y hay que esperar. Los que esperen a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces a veces estamos cansados y creemos que tengo que trabajar más. Y el Señor dice, no, descansa y esperen en mí. Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes necesitan renovar sus fuerzas? Hay que esperar en el Señor. Hay una promesa para renovar sus fuerzas, pero hay que esperar en el Señor. Hay que estar paciente y esperar en el Señor. Ahora, viendo Jesucristo, alguna promesa de Jesucristo. Jesús prometió descanso. Las cargas se alivian en el Calvario, en la cruz. Él dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, que dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Viendo este cansancio nuevamente, ¿verdad? Aquí estamos viendo lo que esperen en el Señor. Acuérdense que en Cristo Jesús las promesas son sí y amén. Tenemos la promesa que acabamos de leer en Isaías y aquí tenemos Jesucristo algo parecido diciendo vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hallarán descanso para sus almas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos descansar, orar o encontrar descanso para la carga que nosotros sentimos sobre los hombros? Aquí hay mucha condición, hay mucho que nos corresponde a nosotros. Él dice, vengan a mí en primer lugar. La primera cosa que nos corresponde a nosotros es irnos hacia Él, ¿verdad? Vengan a mí. Entonces, si queremos despojarnos de la carga, del yugo que nosotros tenemos que ir, tenemos que acercarnos al Cristo Jesús. Vengan a mí. En primer lugar, tiene que acercarse a Él. Todos los que están cansados y cargados. Y quizás todos nosotros podemos identificar en algún momento u otro en la vida de estar cansado y cargado. Pero tenemos que acercarnos a Él en primer lugar, ¿verdad? Y yo los haré descansar, pero tenemos que acercarnos a Él. Yo los haré descansar. Tomen mi yugo. Entonces, ¿qué corresponde a nosotros? Tomar el yugo. Nos corresponde a nosotros. Tomen mi yugo sobre ustedes y, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Tomen mi yugo y aprendan de mí. Tomen mi yugo y aprendan sobre ustedes y aprenden de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, Él está ofreciendo a nosotros tomar el yugo o el cargo o el cansancio
si nosotros estamos dispuestos a tomar el yugo y aprender de Él. Tenemos que estar dispuestos a aprender de Él. Él es nuestro ejemplo. Tenemos que aprender de Cristo Jesús. ¿Y qué vamos a aprender de Él? Humildad. Vamos a aprender y por medio de su ejemplo, que Él es manso y humilde. Y cuando nosotros tomamos el yugo, cuando nosotros acercarnos a Él, tomando el yugo, aprendiendo de Él, ahí hallarán descanso para sus almas. Si nosotros necesitamos el descanso, en la parte que nos corresponde a nosotros es acercarnos, tomar el yugo, aprender de Él y vamos a encontrar el descanso. ¿Cuál es el problema? Muchas veces nosotros no queremos acercarnos al Señor, mucho menos tomar el yugo. Y tomar el yugo es entonces el yugo es parte de una, tal vez como un buey, ¿verdad? Pusieron el yugo para que el yugo puede, el chofer, el conductor, puede dirigir y puede conectar la bestia, el animal, a una carga, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos estar dispuestos a aceptar la carga. No es que la vida con Cristo Jesús es sin carga, sin responsabilidad. Nosotros sí tenemos que aceptar y recibir la carga. Tenemos que recibir el yugo, porque Él dice que mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amén. Entonces, hay una parte, siempre y cuando hay una promesa de Dios, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Algo que nosotros tenemos que aceptar, que tenemos que hacer, que tenemos que poner nuestra parte. Ninguna promesa, bueno, yo no he encontrado ninguna promesa de parte de Dios que no requiere algo de parte de nosotros. Aún la salvación requiere algo de parte de nosotros. Si no había ninguna responsabilidad, si no hay una parte que tenemos que poner nosotros en la salvación, entonces todo el mundo está salvo. Y así no es. Todo el mundo no está salvo. La puerta, la oportunidad para la salvación, ahí está. Pero tenemos que creer, tenemos que confesar, tenemos que poner en práctica, poner nuestra parte para recibir la salvación. Amén. Entonces, estamos viendo en esta noche, acuérdense que hay promesas de Dios y hay tantas promesas de Dios. Y en Cristo Jesús tenemos nuestro sí y amén. Él cumple las promesas del Antiguo Testamento y Él da, hay un reforzamiento de las promesas de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús prometió vida abundante a quienes lo siguen. Seguir a Jesús nos trae más satisfacción espiritual de la que podríamos haber anticipado. Dejamos atrás esta vida que donde no tenemos la abundancia que nosotros necesitamos. Hay abundancia. Mira, vamos a leer aquí Juan 10:10. Juan 10:10. Él dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él nos quiere dar vida, pero vida en abundancia. Tenemos un enemigo. Él está hablando claro. Tenemos un enemigo. Tenemos a alguien que quiere robar, que quiere destruir, que quiere llevarnos por mal camino, que quiere quitar las promesas de Dios de nosotros. Pero él
Él ofrece, promete a nosotros una vida de abundancia para que nosotros podamos vencer, superar el enemigo que nosotros tenemos. El ladrón solo viene por una cosa, y es para robar, es para destruir, es para lastimar. Quiero ver Sí, y él está diciendo ahí también que él es el buen pastor. En los siguientes versículos, él es el buen pastor. Y tenemos un enemigo que quiere destruirnos, pero él es el buen pastor. Y cuando nosotros estamos dispuestos a entrar y escuchar y oír la voz del buen pastor, hay bendición, hay promesas para las ovejas de Dios. ¿Cuántas ovejas de Dios hay aquí en esta noche? Entonces hay promesas para nosotros. Y una de las promesas que Él nos quiere dar es una vida de abundancia. Una vida abundante. Y no estamos hablando de sacos de dinero. Eso no es la vida en abundancia. Eso no es la vida verdadera. Si sacos de billetes del Pargo Rojo, si tenemos aquí quintales de dólares, de córdobas, si tenemos aquí sacos y sacos y sacos, eso no es una indicación de una vida abundante. ¿Cuántas personas ricas hay en este mundo que están tristes? ¿Cuántas veces hemos encontrado en las redes sociales o noticias de alguien, algún rico, alguna persona con mucha plata, pero que tomaron la decisión de quitar su propia vida? Y si nosotros vamos a igualar mucha plata con la vida en abundancia, yo creo que estamos muy mal. Porque tener mucha plata no significa que tiene una vida abundante. Amén. Entonces, la promesa que estamos encontrando aquí no es una promesa de plata. Es una promesa de una vida abundantemente lleno de la presencia de Dios, de la paz del Señor, del amor de Dios. O sea que hay muchas cosas que su valor es mayor que el dinero. Y realmente es algo que el Señor nos ha dado para llenar la vida, para llenar el corazón. Amén. Entonces, hay una promesa para la vida en abundancia. Que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él nos quiere dar algo, Él nos quiere dar más de lo que nosotros esperamos aquí en la tierra, más de lo que nosotros podemos imaginar, de paz, de familia, de propósito, de visión, de inteligencia, de sabiduría. O sea que cuántas cosas el Señor nos puede regalar, nos puede dar, puede establecer en nosotros aquí en la tierra. Jesús prometió vida eterna a quienes confíen en Él. El buen pastor también prometió sujetarnos con seguridad. Nadie los arrebatará de mi mano. Él dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie les arrebatará de mi mano. Esa es una promesa de salvación, de presencia de Dios, de que Él va a estar con nosotros, que nos va a acompañar, que nos va a cuidar, que nos va a guiar, que por medio de su voz vamos a reconocer la voz del buen pastor. Esa es una promesa para nosotros también.
¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Si nosotros somos sus ovejas, aquí estamos viendo que vamos a reconocer su voz. Mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Yo los conozco y me siguen. ¿Ya? Si nosotros decimos, porque aquí estamos hablando de qué es lo que corresponde a nosotros. Si yo soy una oveja del Señor, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a oír la voz del Señor, la voz del buen pastor. Él me conoce. Dice, yo los conozco y me siguen. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Reconocer su voz y seguir. Si nosotros reconocemos su voz y seguimos, el buen pastor dice que Él nos da la vida eterna y que nadie puede sacarnos de su mano. ¿Ya? Nosotros, yo creo que queremos creer de que una vez que yo he hecho una oración para la salvación, ya estoy bien, ya para siempre. Pero ¿qué me está diciendo aquí? Que yo tengo que reconocer su voz, tengo que escuchar y oír su voz, tengo que seguir Jesucristo. Hay una parte que me corresponde. Hay una parte. Y si yo estoy haciendo mi parte, Él dice que yo tengo la vida eterna y que nadie puede me puede sacar de su mano. Me va a guardar, me va a proteger, no va a dejar a nada ni nadie. Ningún lobo, ningún ladrón va a poder sacarme, arrebatar. ¿Cuál es la palabra aquí? Arrebatarme de su mano. Pero tengo que poner mi parte. Amén. Y yo creo que si yo he hecho esta oración y realmente he entregado mi corazón a Jesucristo, yo voy a seguir, yo voy a escuchar su voz, yo voy a seguir Cristo Jesús. Amén. Porque eso es un producto de conocer el buen pastor y reconocer su voz y saber cuando me llame, cuando me está buscando, cuando me quiere llamar, cuando me quiere orientar, cuando me quiere dirigir. En este momento yo puedo escuchar y oír su voz y reconocer su voz y seguir las orientaciones y la dirección que me está dando. También tiene que ver con la obediencia. Jesús prometió a sus discípulos poder desde lo alto. Ustedes han escuchado, han leído en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1 o capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Van a recibir poder. ¿Quiénes van a recibir poder? ¿Qué es lo que Él orientó a sus discípulos antes de eso? Esperan. Espérame. Voy a desatar el espíritu de la verdad. Él había prometido su espíritu, desatar su espíritu sobre toda carne. Pero ellos tuvieron que esperar. Esperar este momento. Y cuando Él desató en el día de Pentecostés el Espíritu de Dios, ellos recibieron el poder de Dios. Amén. Y hay evidencias de este poder. Si nosotros leímos el libro de los Hechos, los milagros, la manera en que los discípulos de Jesucristo lograron extender y ensanchar el reino de Dios allá en la tierra. En todo el sector, en Jerusalén, en Judea, en Samaria,
y hasta los confines de la tierra que ellos conocieron hasta este momento. Porque una palabra que hasta el día de hoy nosotros podemos ver el fruto de esa promesa, del poder de Dios que Él quiere dar a todos sus discípulos, a todos los que creen en Él. Jesús prometió que había ido a preparar un lugar para nosotros y que regresaría por nosotros. A partir de entonces, en este momento, estaremos con Él para siempre. Eso está hablando de la vida eterna. Él dice en Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Hay una promesa de un lugar que ha sido preparado para nosotros. Dios está, ahorita Cristo Jesús está preparando tu lugar. Mientras que nosotros estamos aquí viviendo la vida, conociendo más acerca de Él, haciendo el ministerio aquí en la tierra, ministrando a Él, amando a nuestro prójimo, sirviendo. Mientras que nosotros estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo, Él está preparando un lugar para ti y para mí. Para todo aquel que cree en Él, está preparando un lugar. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre, dice Él. Y Él está preparando uno para ti y otro para mí. No vamos a tener que vivir juntos, porque hay un lugar para cada uno de nosotros. Muchas moradas hay. Entonces hay muchas promesas que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Y en esta noche solo estuvimos viendo algunos cuantos. Pero hay promesas de salvación, hay promesas de la vida eterna, hay promesas de un lugar que ha sido preparado para nosotros. Hay una promesa para paz, hay una promesa para descanso. O sea que hay promesas para nosotros. Y las promesas de Dios en Cristo Jesús, nosotros encontramos nuestro sí y nuestro amén. Lo que Él ha prometido, Él va a cumplir. Lo que Él ha declarado en su palabra, Él va a cumplir para con nosotros. Y solo para terminar, hay muchas promesas de Dios que podrían que podremos tratar de ver todas, pero eso es innumerable, creo yo. Todas las promesas de Dios, todos ellos se encuentran en su cumplimiento máximo en Cristo Jesús. Como dice en Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el hecho que Él está sentado quiere decir que consumado es. El precio para todas las promesas de Dios ha sido pagado por la sangre de Cristo Jesús. Por las llagas de Jesucristo fuimos curados de toda dolencia, toda enfermedad. Hay promesa para hasta nuestra sanidad. Hay promesa para nuestras finanzas. Hay promesa de Dios para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pónganse de pie conmigo. Él es el resplandor de su gloria. Cristo Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra de Dios tiene poder. Amén. La palabra de Dios, cada promesa es palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder. Nosotros a veces necesitamos simplemente creer lo que Dios ha prometido
hacer en nuestras vidas. Si hemos puesto de nuestra parte, sabemos que Él tiene que cumplir. Tiene que cumplir. Si no cumple, no es Dios. Amén. Si no cumple, no es Dios. Pero si es Dios, Él cumple. Porque no puede ser otra cosa. Tiene que cumplir. No es hombre que mienta. No es hijo de hombre para arrepentir de las cosas que Él ha prometido. No nos va a tratar como nuestro compañero de trabajo. Que no nos va a tratar como en la venta. No nos va a tratar como otras malas experiencias que hemos tenido aquí en la tierra. No nos va a tratar igual. Porque Él es diferente. Él es Dios. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. No cambia. No cambia. Él es fiel y verdadero. Él es justo. Él es perfecto. Amén. Y sus promesas para nosotros, para su pueblo, son grandes. Él quiere que nosotros seamos anfitriones de su presencia, llevando su presencia y su nombre aquí en la tierra. Seamos su representación aquí en la tierra. Manos y pies de Cristo Jesús aquí en la tierra. Grande es la responsabilidad, pero sí podemos, siempre y cuando estamos dispuestos a poner nuestra parte. ¿Cuántos de ustedes quieren poner su parte para poder recibir las promesas de Dios sobre su vida? Amén. Requiere algo de parte de nosotros, pero la mayoría, las cosas tal vez más difíciles, Cristo Jesús lo ha hecho. Amén. Derramó su sangre, entregó su vida, sufrió las consecuencias de nuestros pecados. Él sufrió para nosotros, para que nosotros no tendríamos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Pero nosotros también necesitamos caminar en eso. Recibir y aceptar y caminar en eso. Eso corresponde a nosotros. Señor, gracias te damos por las promesas tuyas, Señor, que son sí y amén. Gracias, Señor, que tenemos un Dios, un Padre celestial, perfecto, que no mienta, no tiene por qué arrepentirse. Eres un Dios perfecto. Señor, examina nuestros corazones en esta noche y deposita, Señor, en nosotros las promesas y la fe para poder recibir y abrazar las promesas de Dios. Te honramos y te necesitamos, Señor. No somos nada ni nadie sin ti, Señor. Entonces perdone nuestros pecados. Perdónenos, Señor, por estos momentos cuando hemos deseado la promesa y la bendición sin brindar, sin poner nuestra parte de obediencia, fe o lo que sea que corresponde a nosotros para poder recibir la bendición de obediencia que hay en ti. Señor, perdónanos por no confiar en ti suficientemente grande, por no haber confiado en ti. Perdónanos. Perdónanos, Señor.
Mire, con sus ojos cerrados y sus rostros y cabezas inclinados, quiero hacer una pregunta muy importante, porque aquí hemos hablado de la vida eterna, aquí hemos hablado de perdón de pecados, aquí hemos hablado de buen pastor, pero todas esas promesas son para los hijos de Dios, son para todo aquel que cree en Él. Y eso creer en Él no es simplemente que si yo creo en Jesucristo, no es solamente creer que Él existió. Hay que creer que Él es el Hijo de Dios. Hay que creer que Él es el único, la única manera para poder alcanzar y acercarse al Padre y la salvación y la vida eterna. Él es el camino, el único camino. Y todo eso uno tiene que creer y vivir, que haya fruto de eso en la vida de cada uno de nosotros. Pero si tú estás aquí en esta noche y nunca has tomado una decisión firme, de firme propósito, de que nunca has tomado una decisión firme de poner a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, hoy es el día de tu salvación. Si tú sientes en tu corazón que necesitas restaurar y renovar tu relación con el Padre eterno, con Abba Padre, entonces solo en esta noche va a levantar tu mano para decir: pastor, yo necesito entregar mi vida a Cristo Jesús. Yo necesito reconciliarme con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo levanta tu mano para que nosotros podamos orar y confesar que Cristo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, gracias te damos por cada persona aquí en esta noche. Gracias te damos por todos tus hijos, tus ovejas. Y Señor, te pido por cada uno de nosotros que podamos reconocer la voz del buen pastor y seguir tu ejemplo en todo y aprender de ti para poder hallar descanso para nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Damos un aplauso al Señor porque Él es bueno.